Hola, buenas tardes. Hoy es 10 de julio del 2020 y bueno, continúo con estas charlas complementarias a los apuntes que semanalmente les envío a los alumnos del taller gratuito de Shiatsu del Hospital Rivadavia. Bien, mm, ya en otros videos anteriores he explicado de que existen dos escuelas, digamos, las más conocidas dentro del Shiatsu, que es la escuela de Namikoshi, del maestro Namikoshi, y la escuela del maestro Masunaga. No voy a entrar ahora, porque si no me va a alejar del tema, las diferencias que hay, pero sí en una muy importante, que es la escuela del maestro Masunaga y la técnica, digamos, se plantea volver a las raíces de la medicina tradicional china que constituyen la base, la esencia también de la medicina tradicional japonesa. ¿Mm? Existen cuatro o cinco, bueno, depende de cada maestro, de cada estudioso, eh, puntos o bases fundamentales para el estudio y conocimiento de la medicina tradicional china. Para la persona que quiera profundizar en el shiatsu, necesita tener por lo menos un conocimiento medio, no digo superficial, pero medio, sobre estos puntos o temas de la medicina tradicional china para trabajar con conocimiento. ¿Mm? Les voy a nombrar algunos y voy a entrar en el que me interesa fundamentalmente charlar hoy. Eh, Nosotros tenemos la teoría en la medicina tradicional china, no digo nosotros, pero la medicina tradicional china tiene la teoría del yin y yang, todo lo que existe en la naturaleza tiene una tendencia yin o yang, que son dos energías opuestas pero complementarias, y también sabemos que nada es completamente yin ni nada es completamente yang. Tenemos la teoría de los Sanfu, que son los órganos internos. San son los órganos yin, macizos de elaboración. Entonces, cuando pensamos en un órgano, por ejemplo, pensamos en el hígado, decimos es macizo, por lo tanto es un San, Z-A-N-G. ¿Mm? Si pensamos en el riñón, nos pasa lo mismo pasa con el pulmón, lo mismo pasa con el páncreas, con el corazón. Entonces, esos órganos son considerados órganos fundamentales, son yin. Y si uno piensa que una persona, digamos, no puede vivir sin uno de esos órganos. Los órganos FU, son los órganos yang y son los órganos vacíos, huecos, de paso, como, como son el estómago, los intestinos, la vejiga. La vesícula es un órgano doble. Eh, eh, una cosa muy importante es que en la medicina tradicional china no se dicen los pulmones o no se nombran los pulmones, los riñones, sino que se habla de el pulmón, el riñón. Respecto a los riñones, también quiero aclararles que nosotros tenemos dos riñones, pero para la medicina tradicional china, el riñón izquierdo cumple funciones, digamos, renales. En cambio, el riñón derecho está más vinculado a la energía, a la conservación de la energía ancestral, a la esencia de la energía. También tenemos la teoría del ki, de la energía, que es que sabemos que tiene distintos orígenes, distinta distribución por el cuerpo, distintos nombres en relación a la función que cumple. Y por último, quería nombrarles la teoría, la base de lo que yo llamo, bueno, en la terapia Andersen Shiatsu se llama teoría de los 5 movimientos esenciales. En la literatura, en los textos
es más común encontrar como los 5 elementos. Es una mala, digamos, traducción, porque los elementos remiten siempre a algo estático, a algo fijo. En cambio, los movimientos son dinámicos, tienen una relación de unos con otros y se influyen entre sí a través de leyes o combinaciones. En el famoso libro de la vida invisible, la naturaleza de las cosas, podemos ver en esta representación, en el centro está el símbolo del yin y el yang, y luego tenemos un, un círculo que representa la madera, el siguiente representa el fuego, ¿sí? Luego la tierra, el metal y el agua. Esos son lo que nosotros llamamos los 5 movimientos, y cada uno de esos movimientos genera el otro. Vale decir que la madera genera el fuego genera la tierra a su vez genera el metal genera el agua genera la madera, y así sucesivamente. Esa ley se llama ley de generación. Y después un elemento controla a otro. Se supone que los antiguos chinos observaron que en la naturaleza, en el macrocosmos, los fenómenos se sucedían unos y otros, pero no en forma casual, desordenada, sino que había como una especie de orden, y vieron, por ejemplo, que las estaciones del año se repetían permanentemente, o sea, que al verano le sucedía al otoño le sucedía el invierno le sucedía la primavera al verano, y así sucesivamente. Con los hombres pasaba lo mismo, los hombres, los animales pasaban lo mismo, nacían, crecían, se desarrollaban, se reproducían, morían y volvían a nacer. Entonces, viendo estos fenómenos, en lo que ellos llamaron el macrocosmos, pensaron y analizaron que el hombre era un microcosmos, y esos mismos fenómenos se producían en el hombre. Esto le ayudaba respecto en lo externo a poder predecir los fenómenos que los perjudicaban, y también de alguna manera tomar precauciones para los fenómenos que se volvieran a repetir pero que eran perjudiciales para ellos. Observaron y le pusieron estos nombres que yo recién les decía, y a cada uno de ellos le corresponde una cantidad de características individuales, pero que están relacionadas con el resto. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos la madera, que tiene que ver con la primavera, con el nacimiento, con el día, con el amanecer. Y también la madera tiene que ver respecto de los órganos con el hígado y la vesícula biliar. Cuando yo les hablaba de los Sanfu, lo que no les dije es que a cada San le corresponde un Fu, a cada Yin le corresponde un Yang, y por supuesto a cada órgano Yin le corresponde un órgano Yang, y se llaman órganos asociados. Bien, el siguiente elemento es el fuego. Al fuego le corresponde el corazón y el intestino delgado. El siguiente elemento, que es la tierra, le corresponde el estómago y el vaso páncreas. El siguiente es el metal, que le corresponde pulmón e intestino grueso. Y finalmente el quinto movimiento es el que corresponde a riñón y vejiga. Cada uno de ellos genera el siguiente. Como les decía antes, eso es la ley de generación, y por tanto se considera que el elemento que genera es el padre y el elemento generado es el hijo. Este es algo muy importante, porque al trabajar, si nosotros trabajamos en base a la teoría, los acupuntores, los digitopuntores, los que hacen acupresión, pueden trabajar teniendo en cuenta, digamos, los canales, o teniendo en cuenta los puntos,
teniendo en cuenta el yin y el yang, o bien trabajar en base a la teoría de los 5 elementos o 5 movimientos fundamentales. Si nosotros utilizamos los 5 elementos fundamentales, sabemos que, por ejemplo, les doy un ejemplo, nada más porque esto se debe profundizar un poco más, que si yo cedo al elemento, digamos, madre o padre, generalmente se dice elemento madre, pero también se considera elemento padre. Si yo calmo a la madre, voy a calmar al hijo. Entonces, por lo tanto, cuando uno quiere que en una patología, en un desequilibrio, quitar energía, puedo trabajar sobre el elemento madre. Vale decir que, madre o padre, vuelvo a reiterar, vale decir que, por ejemplo, si yo tengo el hígado, que el elemento madera, hígado que viene a ser el elemento madre o padre de fuego, que tiene que ver con el corazón. En el caso, vamos a suponer hipotéticamente, de una taquicardia, yo quiero frenar, quiero sacar energía antes de que se produzca un infarto, puedo trabajar sobre el elemento madera o sobre el hígado para frenarlo. Bien, esto obviamente es mucho más amplio, pero digamos que de los 5 movimientos fundamentales también deriva el diagnóstico, porque a cada elemento le corresponde un color. Entonces, si yo tomo el de hígado porque es el más cercano, si yo tomo el color del hígado, el color que es un color verde azulado, cuando ese color aparece en alguna zona reflexológica, la cara, la lengua, yo qué sé, las manos, uno puede ya empezar a tener un elemento para apuntar hacia el hígado, o el color rojo que tiene que ver con el corazón. También a cada elemento le corresponde un sabor. Entonces, nosotros sabemos que para el hígado corresponde el sabor agrio o ácido. El sabor le hace bien en una proporción determinada. En exceso lo perjudica y la falta también. En el caso del corazón es el amargo, en el caso del riñón es el salado, en el caso del pulmón es el picante, en el caso del elemento tierra, que es estómago y vaso, es el sabor dulce. Entonces, por ejemplo, una persona que no suele consumir dulce, pero que de golpe le agarra como ataque de comer dulce, necesita comer chocolate, cualquier cosa dulce, en la medicina tradicional china empezamos a pensar en el páncreas y en el vaso, en primer lugar, porque cada elemento puede estar, o cada movimiento puede estar influenciado o tomado por otro elemento. Los sonidos, la época del año, si al elemento madera le corresponde la primavera, quiere decir que la estación ideal para trabajar o una patología hepática crónica es la estación anterior, vale decir que yo tendría que trabajar en el invierno para que cuando llegue a esa estación del año, en este caso la primavera, el hígado esté fuerte y no, como muchos entienden, trabajar en la misma estación, porque bueno, los chinos dicen respecto de eso una frase que es: no se puede, no sé, cavar un pozo cuando tenés sed, o no se puede fabricar armas cuando estás en plena guerra, hay que hacerlo con anterioridad. Bien, entonces la teoría de los 5 movimientos fundamentales es muy importante, muy buena, y sobre todo teniendo en cuenta un elemento que es las emociones. A cada uno de esos elementos le corresponde una emoción. Y dentro de la medicina tradicional china, las emociones son un elemento muy, muy importante. Lo que pasa es que no las separan de lo físico, como hacemos en Occidente, sino que está todo integrado. Entonces, por ejemplo, en el caso, digamos, del riñón, que la emoción es el miedo. El miedo es una emoción saludable, en principio es una emoción saludable que nos protege, no
digamos, tiene que ver con la supervivencia. Una persona que no tiene miedo, bueno, corre serios peligros, pero un miedo exagerado o la falta de miedo se consigue un desequilibrio. Cuando uno se encuentra con una persona, digamos, en el diagnóstico, que manifiesta este tipo, alguno de estos tipos de desequilibrios, bueno, uno empieza a apuntar al riñón y la vejiga, o sea, vías urinarias, como punto de partida al diagnóstico y después hacer el tratamiento. Bueno, corto acá porque no quiero que sea muy, muy extenso, que después es casi imposible poder bajarlo. Bueno, voy a continuar porque este tema me apasiona, me encanta, tiene un montón de aplicaciones, miradas, sobre todo en el aspecto que tiene que ver con las emociones. Bueno, chao, hasta luego, el próximo video sigo con esto. Hasta la semana que viene.